Tema 2. Los glúcidos. Apartado 2. Los monosacáridos. Buenos días chicos y bienvenidos a una nueva clase sobre los glúcidos. En nuestra última clase comentamos las propiedades generales de los glúcidos y entre ellas hablamos de las isomerías espaciales, aunque por error creo que las llamaba isomerías ópticas. Revisadlo, por favor. Vamos a repasar los conceptos de las isomerías espaciales por si acaso. Definimos como enantiómeros a dos moléculas que son imagen especular una de la otra, mientras que son epímeros aquellas moléculas que difieren en la orientación de los sustituyentes de un carbono asimétrico. Además, la presencia de carbonos asimétricos también origina isomería óptica, la cual consiste en que si se hace pasar un rayo de luz polarizada a través de una disolución del glúcido, este desviará el ángulo de polarización en el sentido de las agujas del reloj. En este caso diremos que el glúcido tiene actividad óptica positiva, o es destrógiro. O desviará el ángulo de polarización en el sentido contrario de las agujas del reloj. En este caso diremos que el glúcido tiene actividad óptica negativa, o que es levógiro. Debéis tener en cuenta que este tipo de isomería depende de la configuración espacial de toda la molécula, no de algún isómero en especial, ni si es D, ni si es L, puede ser D positivo, D negativo, etc. Podéis ver los vídeos relacionados con la polarización de la luz para tener más información sobre ello. Vamos ahora a estudiar los monosacáridos, que son los monómeros a partir de los cuales se forman el resto de los glúcidos. Por lo tanto, no son hidrolizables en glúcidos de menor tamaño. Repasaremos los principales tipos de monosacáridos, comenzando por los que tienen menos átomos de carbono, las triosas. Las triosas son moléculas glucídicas que presentan 3 átomos de carbono, con fórmula general C3H6O3, en las que, dependiendo de la localización del carbono carbonílico, podemos distinguir aldotriosas, en las que el carbono carbonílico se encuentra en posición 1, formando un grupo aldehído. La molécula se denomina gliceraldehído, y dado que solo tiene un carbono asimétrico, puede encontrarse en dos formas. El D-gliceraldehído, que presenta el OH del carbono 2 a la derecha, y el L-gliceraldehído, que presenta el OH del carbono 2 a la izquierda. En cuanto a las cetotriosas, como no presentan carbonos asimétricos, solo es posible una molécula, la dihidroacetona, que por supuesto no se denomina ni D ni L. En cuanto a las tetrosas, monosacáridos de 4 carbonos con fórmula general C4H8O4, podemos diferenciar las aldotetrosas, que presentan 2 carbonos asimétricos, con lo que darán lugar a 2 elevado a 2, es decir, 4 isómeros. Para recordar sus fórmulas debemos tener en cuenta que la posición del OH a la derecha del carbono 3 indica que el monosacárido es de la serie D, y que la posición del OH a la izquierda del carbono 3 indica que el monosacárido es de la serie L. Nos queda además otro carbono asimétrico, el carbono 2, en cuyo caso la posición del OH a la derecha del carbono 2 genera un monosacárido denominado eritrosa, y la posición del OH a la izquierda del carbono 2 genera un monosacárido denominado treosa. Así pues tenemos D-eritrosa, L-eritrosa, D-treosa, L-treosa. En cuanto a las cetotreosas, estas presentan un solo carbono asimétrico y por lo tanto 2 estereoisómeros, denominados D-eritrulosa si el OH está a la derecha y L-eritrulosa si el OH está a la izquierda. En cuanto a las pentosas, monosacáridos de 5 carbonos con fórmula general C5H10O5, podemos diferenciar las aldopentosas, que presentan 3 carbonos asimétricos, con lo que darán lugar a 2 elevado a 3, es decir, 8 isómeros. Estos serán de la serie D o L dependiendo de la posición del OH del
carbono 4. Fijaos en la posición del OH en los diferentes estereoisómeros en la figura de las pentosas de la serie D, en la que podemos observar ribosa, arabinosa, silosa y lisosa. De entre todas ellas debéis recordar que la ribosa tiene todos sus grupos OH a la derecha. Este monosacárido es muy importante porque forma parte de los nucleótidos, como el ARN. Es llamado ácido ribonucleico por la presencia de ribosa. También es importante destacar que a partir de la ribosa, por pérdida del oxígeno del OH unido al carbono 2, se genera otra pentosa muy importante, la 2D-desoxirribosa, componente esencial de los desoxirribonucleótidos, como el ADN. En cuanto a las cetopentosas, estas presentan dos carbonos asimétricos, con los que darán lugar a 2 elevado a 2, es decir, 4 isómeros. 2 de la serie D y 2 de la serie L, dependiendo de la configuración del carbono 4. Como el grupo cetosa se encuentra en el carbono 2, solo queda un carbono asimétrico, el carbono 3, el cual dará lugar a la ribulosa, si el OH está a la derecha, o a la silulosa, si el OH está a la izquierda. Fijaos que la nomenclatura es similar a las aldopentosas, con la partícula ul en medio de la denominación. La cetopentosa más importante es la ribulosa, ya que constituye la molécula a la cual se une el CO2 durante la fotosíntesis, un proceso denominado fijación del CO2 y catalizado por el enzima más numeroso de la biosfera, la rubisco. Ya la estudiaremos en otro tema. En cuanto a las hexosas, monosacáridos de 6 carbonos con fórmula general C6H12 o 6, podemos diferenciar las aldohexosas, que presentan 4 carbonos asimétricos, con lo que darán lugar a 2 elevado a 4, es decir, 16 isómeros. Estos serán 8 de la serie D y 8 de la serie L, dependiendo de la posición del OH del carbono 5. Fijaos en la posición del OH de los diferentes estereoisómeros en esta figura de las hexosas de la serie D, en la que podemos observar alosa, altrosa, glucosa, manosa, gulosa, idosa, galactosa y talosa. De ellas debéis recordar la posición de los grupos OH de la glucosa, de la manosa y de la galactosa. Debemos destacar como aldohexosas más importantes a la D-glucosa, que es el azúcar fundamental de la miel y la uva, que actúa como combustible celular universal que forma parte de varios disacáridos y que se puede polimerizar, dando lugar a los polisacáridos almidón, glucógeno y celulosa. También debemos resaltar la D-galactosa, un monosacárido que forma, junto a la glucosa, el disacárido lactosa, azúcar fundamental de la leche. También forma parte de polisacáridos que se encuentran en algunas membranas celulares, denominados cerebrósidos. En cuanto a las cetohexosas, presentan 3 carbonos asimétricos, con lo que darán lugar a 2 elevado a 3, es decir, 8 isómeros. Estos serán de la serie D o L dependiendo de la posición del OH del carbono 5. Fijaos en la posición del OH de los diferentes estereoisómeros en esta figura de las principales cetohexosas de la serie D, en la que podemos encontrar sicosa, fructosa, sorbosa y tagatosa. De ellas debéis recordar que la fructosa, al igual que la glucosa, tiene el grupo OH de su carbono 3 a la izquierda. Como cetohexosa más importante debemos resaltar la D-fructosa, un monosacárido que forma junto a la glucosa el disacárido sacarosa, azúcar de muchas frutas, y que, como monosacárido libre, es intermediario de numerosas rutas metabólicas. Por otra parte, respecto de las heptosas, azúcares de 7 carbonos, debemos destacar una cetoheptosa denominada D-pseudoheptulosa, que tiene la misma estructura que la fructosa pero con un carbono adicional. La pseudoheptulosa se encuentra en las zanahorias.
Cuando están en disolución, las pentosas y las hexosas se ciclan. Este hecho se basa en las propiedades del carbono carbonílico de reaccionar con los grupos OH para formar un grupo hemicetal, en el caso de que el grupo carbonílico fuera de una acetona, o en un grupo hemiacetal, en el caso de que reaccionase un aldehído. En esta reacción, el oxígeno unido por el doble enlace del carbono carbonílico pasa a formar un enlace simple, con lo que este oxígeno queda con carga negativa y puede reaccionar con un OH de un carbono lo suficientemente alejado, el carbono 4 de las aldopentosas o el carbono 5 en las hexosas. Para ello, la molécula debe de plegarse. Queda así un anillo con la forma geométrica de un pentágono en el caso de las aldopentosas y de las cetohexosas, o un hexágono en el caso de las aldohexosas. Las formas son similares a la geometría de los anillos de otras moléculas orgánicas denominadas furano, que es pentagonal, y pirano, que es hexagonal. Por ello, a las aldopentosas y a las cetohexosas se les denomina furanosas, y a las aldohexosas se les denomina piranosas. Por ejemplo, tenemos que la fructosa ciclada se denomina D-fructofuranosa y que la glucosa ciclada se denomina D-glucopiranosa. La cadena de carbonos de las moléculas cicladas forman un anillo plano, debajo del cual quedan los grupos que en la molécula lineal estaban a la derecha, y por encima del plano quedan los grupos que en la molécula lineal estaban en la izquierda. Howard ideó una forma de representar estas fórmulas en perspectiva. Son las proyecciones de Howard, que dan una idea más aproximada de la estructura espacial de los monosacáridos, ya que los enlaces de la parte del plano que queda más próxima al observador se resaltan para dar una sensación de perspectiva. Por otra parte, en este tipo de proyección no es necesario representar los átomos de carbono. Como resultado de la ciclación de las moléculas, aparece un nuevo carbono asimétrico. Es el carbono que forma el grupo hemiacetal, unido a otro carbono, a un grupo OH, a un oxígeno y a un hidrógeno. Así pues, dependiendo de la localización del OH, este puede encontrarse por encima del plano de la molécula, en cuyo caso tendremos la forma beta, o el OH puede encontrarse por debajo del plano de la molécula, en cuyo caso tendremos la forma alfa. Este carbono se denomina carbono anomérico y a los dos isómeros formados, alfa y beta, se les denomina anómeros. Bueno, pues vamos a complicar esto un poco más, que si no, no tiene gracia. Como recordaréis, la disposición tridimensional de los enlaces de los átomos de carbono se realizaba sobre los vértices de un tetraedro, aunque nosotros representamos una proyección en el plano. Pues cuando realizamos la representación de las moléculas cicladas, también estamos simplificando la configuración real de la molécula, ya que debido a los ángulos que presentan los enlaces del carbono, la molécula no es plana, sino que el carbono 1 y el carbono 4 pueden presentarse por encima o bien por debajo del plano. Y esto nos genera otra fuente de variación. Cuando ambos carbonos se encuentran por encima del plano de la molécula, la configuración de esta se denomina cis. Y cuando uno de los carbonos, el carbono 1, se encuentra por encima del plano de la molécula y el otro carbono, el 4, se encuentra por debajo del plano de la molécula, o al contrario, a esta configuración se denomina configuración trans. Por último, vamos a concluir esta clase comentando cómo se unen los monosacáridos para formar los compuestos de estos, de los cuales hablaremos en la siguiente clase. Dos monosacáridos ciclados se pueden unir cuando reaccionan los grupos OH del carbono anomérico del primero de ellos con el grupo OH de un carbono cualquiera del segundo monosacárido. En esta reacción los monosacáridos quedan unidos mediante un puente de oxígeno y se desprende una molécula de agua. Este enlace se denomina O-glucosídico. Teniendo en cuenta la configuración alfa o beta del primero de los monosacáridos unidos mediante el enlace O-glucosídico, dicho enlace se puede denominar
alfa-glucosídico o beta-glucosídico. Un enlace similar se puede producir entre un grupo amino y un monosacárido, dando lugar a los aminoazúcares. En este caso, el enlace se denomina N-glucosídico. Ejemplos de aminoazúcares son la glucosamina, componente de la quitina, o la galactosamina, componente de los cartílagos. Otros derivados de los monosacáridos son los glucoácidos, originados por oxidación del grupo aldehído a un grupo ácido, carboxilo, como en el ácido ascórbico o vitamina C. También los glúcidos se pueden transformar en alcoholes, formados por reducción del grupo carbonilo a grupo alcohol, como en el caso del sorbitol, utilizado como edulcorante de jarabes y en las chuches, o el inositol, un componente esencial de las membranas celulares. Bueno chicos, no quiero agobiaros demasiado. Dejamos aquí esta clase, algo más complicada que las anteriores, eso sí, pero en fin, creo que ya estáis capacitados para realizar las actividades de los apuntes que van desde la 5 hasta la 8. También las actividades de síntesis de los monosacáridos e incluso unas actividades sobre isomería. Vale, ya paro, tranquilos. No os agobio más. Hasta luego.